El almohadón de plumas. Obra original de Horacio Quiroga. Producción y narración por Moisés Castro. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento cuando, volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glaciar del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. Había concluido, no obstante, por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordan, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la más leve caricia de Jordan. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan le examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordan en la puerta de la calle, «tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al día siguiente, Alicia amanecía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábase horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordan! ¡Jordan!», clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordan corrió al dormitorio, y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. «¡Soy yo! ¡Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, volvió en sí.
Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato, en silencio, y siguieron al comedor. Psst. Se encogió de hombros, desalentado el médico de cabecera. Es un caso inexplicable. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordan, y tamborileó bruscamente sobre su mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre a las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordan. Alicia murió, por fin. La sirvienta, cuando entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordan en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen sangre». Jordan se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordan cortó la funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había el monstruo vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. A la deriva. Obra original de Horacio Quiroga.
Producción y narración por Moisés Castro. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yararacuzu que, enrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los 2 puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los 2 puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. El hombre quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. ¡Dorotea!, alcanzó a lanzar en un esternor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. «Te pedí caña, no agua», rugió de nuevo. «¡Dame caña!». «Pero es caña, Paulino», contestó la mujer espantada. «No, me diste agua, quiero caña, te digo». La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. «Bueno, esto se pone feo», murmuró entonces mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa, subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro de Paraná. Allí, la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tacurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, ya era un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurupucú y se declinó a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. «¡Alves!», gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. «Compadre Alves, no me niegue este favor», clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo, y en el silencio de la selva no se oyó un solo rumor.
El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor, la pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda, se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Tucurupucú. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada, ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tucurupucú? ¿Acaso viera también a su expatrón Mr. Dogald y al recibirlo del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también desde la costa paraguaya ya entenebrecida. El monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Dogald. 3 años, tal vez no tanto. 2 años y 9 meses, ¿acaso? 8 meses y medio, eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración. Al recibidor de maderas de Mr. Dogald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. La lengua. Obra original de Horacio Quiroga. Producción y narración por Moisés Castro. No sé cuándo acabará este infierno. Esto sí, es muy posible que consigan lo que desean. Loco perseguido, tendría que ver. Yo propongo esto. A todo el que es lengua larga, que se pasa la vida mintiendo y calumniando, arránquesele la lengua y se verá lo que pasa. Maldito sea el día en que yo también caí. El individuo no tuvo la más elemental misericordia. Sabía como el que más que un dentista sujeto a impulsividades de sangre podrá tener todo, menos clientela, y me atribuyó estos y aquellos arrebatos, que en el hospital había estado a punto de degollar a un dependiente de fiambrería, que una sola gota de sangre me enloquecía. Arrancarle la lengua. Quiero que alguien me diga qué había hecho yo a Felipone para que se ensañara de este modo conmigo. ¿Por hacer un chiste? Con esas cosas no se juega. Bien lo sabía él, y éramos amigos. Su lengua. Cualquier persona tiene derecho a vengarse cuando la han herido. Supóngase ahora lo que me pasaría a mí, con mi carrera rota a su principio, condenado a pasearme todo el día por el estudio sin clientes, y con la pobreza que yo solo sé. Todo el mundo lo creyó.
¿por qué no lo iban a creer? De modo que cuando me convencí claramente de que su lengua había quebrado para siempre mi porvenir, resolví una cosa muy sencilla: arrancársela. Nadie con más facilidades que yo para traerlo a casa. Lo encontré una tarde y lo cogí riendo de la cintura mientras lo felicitaba por su broma que me atribuía no sé qué impulsos. El hombre, un poco desconfiado al principio, se tranquilizó al ver mi falta de rencor de pobre diablo. Seguimos charlando una infinidad de cuadras y de vez en cuando festejábamos alegremente la ocurrencia. «Pero de veras», me decía a ratos, «¿sabías que era yo el que había inventado la cosa?» «Claro que lo sabía», le respondía riéndome. Volvimos a vernos con frecuencia. Conseguí que fuera al consultorio, donde confiaba en conquistarlo del todo. En efecto, se sorprendió mucho de un trabajo de puente que me vio ejecutar. «No me imaginaba», murmuró mirándome, «que trabajaras también». Quedó un rato pensativo y de pronto, como quien se acuerda de algo que aunque ya muy pasado causa siempre gracia, se echó a reír. «Y desde entonces viene poca gente, ¿no?» «Casi nadie», le contesto riendo como un simple. Y sonriendo así, tuve la santa paciencia de esperar, hasta que un día vino a verme apurado, porque le dolía vivamente una muela. Le dolía a él, y a mí nada. Examiné largamente el raigón doloroso, manejándole las mejillas con una suavidad de amigo que le encantó. Lo emborraché luego de ciencia odontológica, haciéndole ver en su raigón un peligro siempre de temer. Felipone se entregó en mis brazos, aplazando la extracción de la muela para el día siguiente. Su lengua. 24 horas pueden pasar como un siglo de esperanzas para el hombre que aguarda al final un segundo de dicha. A las 2 en punto llegó Felipone, pero tenía miedo. Se sentó en el sillón sin apartar sus ojos de los míos. «Pero hombre», le dije paternalmente mientras disimulaba en la mano el bisturí, «se trata de un simple raigón. ¿Qué sería si...?» Es curioso que les impresione más el sillón del dentista que la mesa de operaciones, concluí bajándole el labio con el dedo. «Y es verdad», asintió con la voz gutural. «Claro que lo es», sonreí aún, introduciendo en su boca el bisturí para descarnar la encía. Felipone apretó los ojos, pues era un individuo flojo. «Abre más la boca», le dije. Felipone la abrió. Metí la mano izquierda, le sujeté rápidamente la lengua y se la corté de raíz. ¡Plum! Chismes y chismes y chismes. Su lengua. Felipone mugió echando por la boca una ola de sangre y se desmayó. Bueno, en la mano yo tenía su lengua, y el diablo, la horrible locura de hacer lo que no tiene utilidad alguna, estaba en mis 2 ojos. Con aquella podredumbre de chismes en la mano izquierda, ¿qué necesidad tenía yo de mirar allá? Y miré, sin embargo. Le abrí la boca a Felipone, acerqué bien la cara y miré en el fondo, y vi que asomaba por entre la sangre una lengüita roja, una lengüita que crecía rápidamente, que crecía y se hinchaba, como si yo no tuviera la otra en la mano. Cogí una pinza, la hundí en el fondo de la garganta y arranqué el maldito retoño. Miré de nuevo y vi otra vez, maldición, que subían 2 nuevas lengüitas moviéndose. Metí la pinza y arranqué eso, con ellas una amígdala. La sangre me impedía ver el resultado. Corrí a la canilla, ajusté un tubo y eché en el fondo de la garganta un chorro violento. Volví a mirar. 4 lengüitas crecían ya. Desesperación. Inundé otra vez la garganta, hundí los ojos en la boca abierta y vi una infinidad de lengüitas que retoñaban vertiginosamente. Desde ese momento fue una locura de velocidad, una carrera furibunda, arrancando, echando chorro, arrancando de nuevo, tornando a echar agua, sin poder dominar aquella monstruosa reproducción. Al fin lancé un grito y disparé. De la boca le salía un pulpo de lenguas que tanteaban a todos. Las lenguas ya comenzaban a pronunciar mi nombre.
La gallina degollada. Obra original de Horacio Quiroga. Producción y narración por Moisés Castro. Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y marido, hacia un porvenir mucho más vital. Un hijo. Qué mayor dicha para 2 enamorados que esta honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno, y lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó a los 14 meses del matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo 1 año y medio. Pero en el 20º mes sacudiéronlo una noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. «Hijo, mi hijo querido», sollozaba ésta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. «A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá». Sí, asentía Mazzini. Pero dígame, ¿usted cree que es herencia que...? En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, ahí hay un pulmón que no sopla bien. No veo nada más. Pero hay un soplo un poco rudo. Hágale examinar bien. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos. Su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella,
y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedía más belleza e inteligencia como el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el mismo proceso de los dos mayores. Mas por encima de su inmensa amargura quedaba Mazzini y Berta gran compasión por sus 4 hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron a fin a caminar, pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo a comer o cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombre, tus hijos, y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. «Es la primera vez», repuso al rato, «que te veo inquietarte por el estado de tus hijos». Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. «De nuestros hijos, me parece». «Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así?», alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. «Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no?» «Ah, no», se sonrió Berta muy pálida. «Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más», murmuró. «¿Qué? ¿No faltaba más? Que si alguien tiene la culpa, no soy yo, entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir». Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. «Dejemos», articuló sacándose por fin las manos. «Como quieras, pero si quieres decir Berta, como quieras». Este fue el primer choque y le sucedieron otros, pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor del alma esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora fuera con el terror de perderla los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado y él sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido, y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto, y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fricción, es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro habíale forzado a crear.
Con estos sentimientos no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca, pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonándolos de toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió 4 años, y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor de verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Mazzini. «Mi Dios, ¿no puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces?» «Bueno, es que me olvido, se acabó, no lo hago a propósito». Ella se sonrió desdeñosa. «No, no te creo tanto». «Ni yo, jamás, te hubiera creído tanto a ti, tisiquilla». «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Nada». «Sí, que oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú». Mazzini se puso pálido. «Al fin», murmuró con los dientes apretados. «Al fin, víbora, has dicho lo que querías». «Sí, víbora, sí, pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos hijos son tuyos, los 4 tuyos». Mazzini explotó a su vez. «Víbora tísica, eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado, víbora». Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana la ligera indigestión había desaparecido. Y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto hirientes fueran los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se lavaba escupió sangre. Las emociones y la mala noche pasada tenían, sin duda, gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonía, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura en la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los 4 idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. «Señora, los niños están aquí, en la cocina». Berta llegó. No querían que jamás pisaran allí, y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión, porque naturalmente cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. «¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos!», le digo. Las 4 pobres bestias, sacudidas brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había puesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar. Eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero faltaba aún. Recorrió entonces a un cajón de querosene y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó.
Los 4 idiotas, con la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tiritantes. Vieronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más, pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando la línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado. Seguramente sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. «¡Suéltame! ¡Déjame!», gritó, sacudiendo la pierna, pero fue atraída. «¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Papá!». Lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. «¡Bertita!». Nadie respondió. «¡Bertita!». Alzó más la voz, ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de horrible presentimiento. «¡Mi hija! ¡Mi hija!». Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro, pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. «No entres, no entres». Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Da clic en la pantalla para la próxima historia. No olvides activar la campanita, comparte y suscríbete.